Nuestra Voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra Voz. Amigas y amigos, le había pedido a don Rodolfo Pisa que se viniera a tomar un cafecito con nosotros esta mañana. ¿Por qué? Para poder hablar un poco de política en aras de que usted conozca un poquito más. No vamos a descubrir el agua dulce, pero sí vamos a tratar un poco de que usted conozca más las ideas de esos candidatos para que a la final o investigue más o tome una decisión. Don Rodolfo, buenos días. Buenos días, doña Amelia. Muchas gracias a todos los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación. Rápidamente, ¿quién es Rodolfo Pisa? No, Rodolfo Pisa es un costarricense, hijo de un padre costarricense, Rodolfo Pisa Escalante, de mi madre española, María del Carmen Rocafort, que se casó con él y estuvo dispuesta a venirse de Gran Vía 10 en Madrid, primero al Cacao de Alajuela, que era donde vivían mis abuelos, y después a Golfito, y después cuando papá empezó a trabajar allá. Y después que empezó, soy el segundo de 5 hermanos, soy candidato a la presidencia de la República. ¿Es tímido, don Rodolfo? Relativamente, fui muy tímido en el colegio, muy tímido en el colegio. Pero supongo que la vida y la profesión y la actividad pública me ha obligado a contener esa timidez. ¿Siente que ha logrado transmitir las ideas fundamentales para convencer a la gente de que apoya a Rodolfo Pisa? Sí lo siento. Otra cosa es, al no tener fondos en este momento para la campaña las posibilidades de difundir esas ideas son mucho más difíciles para que la gente las pueda conocer. Pero en cualquier caso sí creo que transmito. Por supuesto que la gente puede encontrar y percibir en las personas una faceta y no las facetas completas. A mí me ha pasado en el campo filosófico, en el campo ideológico, en el campo político. Yo tengo una vocación al equilibrio, digamos, a buscar la revolución y la contrarrevolución al mismo tiempo, la acción y la reacción. Más o menos un principio que también da título a uno de mis libros sobre la seguridad social, Nova et Vetera, cambia pero permanece. Cómo hacer los cambios en una sociedad, los cambios que necesita la sociedad que se queda sin cambios no evoluciona, pero al mismo tiempo garantizando que esa historia, que lo que viene de atrás, que lo que se ha construido a lo largo de los siglos y a lo largo de muchas décadas, no se pierda. Entonces siempre hay, en esa percepción, siempre hay una vocación al equilibrio. No es solo filosófica, digamos, uno podría decir que hay alguna influencia de Karl Popper en esa visión, pero hay mucho más de vocación personal. ¿Qué cambios hay que hacer en Costa Rica? En Costa Rica hay que hacer muchos cambios. ¿Cuáles son los fundamentales, aquellos que usted cree que usted podría encabezar como líder? Muy sustantivos. Hay cambios fundamentales en el orden institucional, que muchos de ellos han sido planteados o resumidos en el informe de la Junta Notable y en todo lo que yo planteé. Y repito que suscribo todo lo que suscribí. Me parece que eso es un elemento esencial, pero me parece también que hace falta en este país mucho más liderazgo. Y el liderazgo no es solamente un tema de carácter. Por supuesto que se necesita tener carácter, fuerza. Se necesita tener una visión de país, una visión de Estado. Saber lo que se puede y se debe hacer desde el gobierno en una sociedad, en un contexto determinado. En un contexto que hoy es multipartidista. Bueno, creo que hay varias medidas, porque hay unas medidas ejemplarizantes. Por ejemplo, el tema de los ingresos de los más altos funcionarios públicos han crecido desmesuradamente. Me parece que uno de los temas centrales es que cualquier persona que gane más de 2,5 millones de colones en la función pública, que son miles, debe tener una contención, porque eso ha venido creciendo, un aumento, una disparidad en las rentas en este país, que una parte muy importante tiene que ver
con ese tipo de funcionarios. O sea, hoy tenemos una serie de beneficios en la administración pública, en los cargos superiores, de todo nivel, ¿verdad? Profesionales, etcétera, donde hay mucha gente que gana mucho más que lo que se ganaría en el sector privado. Pero eso, digamos, son ejemplarizantes. Me parece que ahí aquí hay que cometer varias cosas urgentes. El tema del MOP es urgente. El tema de los consejos del MOP, en la Junta de Notables se dijo claramente que se buscaría reestructurar seriamente el MOP y no descartar el cierre de algunos consejos. Yo no lo descarto, lo digo con toda transparencia. Me parece también que debemos hacer un esfuerzo muy serio desde el primer día de contención del crecimiento del gasto ordinario. Y de ampliación del gasto de inversión pública. Es probable que eso tenga efectos a partir del 2015, porque el presupuesto del 2014 todavía no lo entregan. Costa Rica en este momento tiene problemas muy serios, muy serios. Hoy, nunca en la historia de este país, como en este año, ha habido tanta gente viviendo la pobreza. Nunca en la historia de este país, nunca ha habido tanta gente desempleada. Nunca en la historia de este país, por 4 o 5 años seguidos, hemos tenido el déficit fiscal que ha tenido este gobierno. Y en los últimos años, el descalabro en los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social, e incluso el aumento desmedido de los gastos ordinarios, no solo de térmicos, de instituciones de provisión de energía, que ha hecho que le han trasladado a los ciudadanos unas tarifas desmesuradas y desproporcionadas en relación con la inflación. Entonces todo eso hay que acometerlo al mismo tiempo. Eso es falta de gestión, es falta de visión, es falta de ¿qué? Todo no, hay falta de visión, hay falta de gestión, sin duda. Vea, obviamente que hay algunas partes que sí son de diseño institucional. Yo en eso, hay que cambiar el diseño institucional, por ejemplo, avanzar hacia la autonomía de los colegios, mayor poder de los profesores en las aulas, mayor libertad de cátedra, mayor poder de los padres de familia sobre la educación. Yo en eso he defendido siempre un proyecto de ley de autonomía y empoderar también a las juntas de padres de familias en los colegios. Eso coincide con proyectos cuando yo estaba en la reforma del Estado, director de reforma del Estado, coincide, digamos, con la ley de desconcentración que impulsé en la Caja y de creación de las juntas de salud que se crean en esa ley y que yo, por supuesto, impulsé. Pero, digamos, hay muchos temas que son centrales. Por ejemplo, los profesionales de salud hoy los han llenado de tareas administrativas, de tareas de pertenecer a comisiones. Hay clínicas donde hay 6 médicos y de pronto hay 20 y tantas comisiones. Entonces, cuando uno está en comisión, no participa dando consulta. Porque el superespecialista, jefe tiene que andar poniendo bombillos y viendo a ver si el tomacorriente ahí la clave central, hay algo de eso, pero fundamentalmente tiene que ver mucho más con tareas que le han pasado de orden administrativo y de comisiones. Bueno, a mí me parece que más del 70% de todos los horarios, de todos los profesionales de salud deben ser dedicados a la prestación de servicios de salud, porque hoy es mucho menos. Entonces, claro, no es que trabajen más horas, es que dediquen más sus horas a las cosas en las que ellos y los profesionales lo pueden hacer y lo pueden hacer mucho mejor. Porque usted observa ahí, por ejemplo, en la Caja, para poner el ejemplo típico, que la gente cree que fue solo un problema de problema fiscal, de problema de equilibrio financiero. No, es que el año pasado hubo las mismas cirugías que hace 11 años. Es que las consultas de especialistas son hoy bastante menos que hace 11 años cuando yo salí de la Caja. Es decir, los servicios a la gente, es que las listas de espera han aumentado casi 900% desde que yo salí de la Caja. De manera que ahí sí se nota un descuido en el manejo. Y eso es un ejemplo nada más. Uno nota un descuido también en el aumento excesivo de personal, por ejemplo, no solo en la Caja, sino en el gobierno central, en instituciones como el ICE, que también aumentaron la planilla desmesuradamente. Y entonces al final, como la ARECEP fija los precios al costo, le trasladan a los usuarios una de las tarifas más altas de electricidad, por lo menos las tarifas más altas de electricidad en Centroamérica, a pesar de que nuestro país quema mucho menos petróleo que esos otros países. O sea, hay algo ahí que no está funcionando bien.
Y lo mismo diría en muchos otros temas. A mí me parece que en el campo de la seguridad... El tema de corrupción, don Rodolfo, ahora todo el mundo dice que todo el mundo dice que todo el mundo es corrupto. Eso trasciende la derecha, la izquierda, el centro, lo que sea. Yo sí creo que en Costa Rica ha aumentado mucho la corrupción. ¿Estamos interpretando mal la palabra corrupción o efectivamente estamos tomados hasta dónde? Por eso, ¿y se puede combatir o no combatir? Sí, se puede combatir. Sí ha aumentado. Lo que pasa es que en Costa Rica han apostado básicamente a la sanción y al modelo de punición. Eso es necesario. Es decir, es verdad que muchas veces los derechos valen lo que cuesta infringirlos y entonces hay que intimidar, pero el instrumento de la represión, de la sanción, no es el único ni el principal instrumento en la lucha contra la corrupción. Creo, por ejemplo, en la corrupción hay 3 elementos que son esenciales, que son de orden preventivo. En primer lugar, es esencial que la asignación de bienes, servicios o beneficios del sector público no exista discrecionalidad. Porque en el momento que existe discrecionalidad, en el momento que un funcionario tiene la posibilidad de decir sí o no, discrecionalmente existe una alta probabilidad de corrupción y además una alta probabilidad de inseguridad para las personas, de no saber a qué atenerse, sujetadas a un montón de funcionarios en distintos niveles. Y eso aplica tanto para los procedimientos administrativos como para la contratación administrativa, como para la asignación de bienes, servicios o beneficios públicos. En primer lugar. Segundo lugar, en el ámbito de la prevención. Es necesario que transparentemente toda la ciudadanía sepa quiénes son los beneficiarios de esos bienes, servicios o beneficios públicos. De manera que, dado que se trata de fondos públicos, la sociedad debe conocer. Y debe conocer los criterios. En tercer lugar, ya dijimos que lo primero es definir criterios objetivos, no criterios que queden en manos de la subjetividad de un funcionario. Porque usted, puedo poner algunos ejemplos. Tercero, en el orden jurídico, es la legitimación para que cualquier persona impugne la asignación contraria a derecho o contraria a sus derechos de esos bienes y servicios. Transparencia, en otras palabras. Bueno, el segundo elemento es la transparencia. El primer elemento es la no discrecionalidad, el segundo elemento es la transparencia, el tercer elemento es la legitimación. La legitimación es esencial, porque así usted convierte a toda la ciudadanía en vigilante de que se cumpla. Probablemente lo estará haciendo en beneficio propio, porque va a decir, ¿por qué le entregaron a él un bono de vivienda y a mí no, si yo soy más pobre? ¿Por qué le entregaron a él una pensión del régimen no contributivo y a mí no, si yo soy más pobre y yo tengo esos mismos requisitos? ¿Cuáles criterios usaron? Porque aquí lo que hay que es definir los criterios objetivos. La política define las metas y es esencial, y para eso los electores vamos a un proceso electoral y elegimos a nuestros candidatos. Pero una vez esa decisión política, vamos a asignar más fondos a la vivienda, en estas son las condiciones y la legislación pone las condiciones. Pero una vez que eso se define, la asignación, la prestación específica debe ser absolutamente reglada, no discrecional. En tema de trámites, que también tiene mucho que ver con esto, una de las cosas que voy a hacer de primera entrada y estoy presentando un proyecto de ley, y le pido a los diputados de mi fracción que se presente antes de noviembre. Vea, el tema de la tramitomanía, porque la tramitomanía también tiene que ver con la corrupción, porque es verdad que detrás de algunos trámites hay problemas de corrupción, o se prohija. Que la primera medida en ese tema de tramitomanía, por ejemplo, uno, obviamente el principio de que no exista la discrecionalidad. Dos, que exista ventanilla única en todos los servicios públicos, no solo en construcción, en todo. La ventanilla única, por lo menos para el nivel del gobierno central. Si hay a nivel de la municipalidad deberían hacerse así, aunque eso ahí el Poder Ejecutivo no tiene tanto potestad, eso ya es legal. En segundo lugar, que se definan claramente los requisitos para cada gestión o para cada actividad. Que no quede lo que llamamos los abogados con un números apertus, es decir, que no quede al final una coletilla y los demás requisitos que establezca la legislación, porque entonces el ciudadano al final no entiende qué es lo que está permitido y lo que está prohibido. Y eso entonces permite a un funcionario decidir si sí o si no. No, tiene que ser claro. Esta es
usted tiene que cumplir estos requisitos. En tercer lugar, que no se pidan certificaciones que constan en las instituciones públicas. Porque ese calvario que ponen a los ciudadanos, a la gente que tiene más dinero puede pagar un mensajero, puede pagar un gestor o un abogado, pero la mayoría de la gente no puede. Y hoy por hoy le piden ir de la seca a la meca para hacer... Estoy hablando solo de algunas de las ideas fundamentales. En cuarto lugar, el tema de que de que se vaya caminando a que toda gestión se pueda hacer por internet. Porque en el momento en que usted vaya exigiendo más reglas claras, primero le da más seguridad a los ciudadanos, descentraba a este país. Uno de los problemas principales del desarrollo de este país, y sobre todo para la pequeña y la mediana empresa, es obviamente el tema de la tramitomanía. Hay casos en que una empresa para instalarse tarda de 1 año a 5 años. Vea, y eso pasa también en las municipalidades. Hay una vocación, un concepto equivocado de los planes reguladores que de pronto le prohíben a las personas normales instalar, por ejemplo, su pequeña empresa en la propia ciudad. Usted se va a cualquier manzana de cualquier ciudad de Costa Rica y usted se va a topar que en esa manzana hay al menos 7, 8 empresas. Hay una peluquería, hay un taller metalmecánico, hay un tallercito de arreglo de computadoras, hay un contador, hay un abogado. Hay un abogado, hay tal vez un médico que presta servicios, hay un masajista. Bueno, a todas esas personas cuando se topan con que tienen que ir a pedir permisos, no se los dan. No, porque tienen que cumplir una serie de requisitos como si ellos tuvieran la posibilidad de iniciar su negocio fuera de su casa. Tienen que iniciarlo en su casa, en el garaje de su casa o en algún salón de su casa, porque no tienen opción. Y nosotros lo que tenemos es que permitir eso. Y además eso les permitiría desplazamientos menores, pero no, tenemos todavía un concepto. Y ese tipo de cosas, cuando usted tiene todas esas regulaciones, lo que usted es aumentar mucho la corrupción. Entonces, una línea de acción en la lucha contra la corrupción, clara y primeramente, es actuar mucho más en la prevención, porque se ha actuado mucho en la punición, en la sanción, y eso debe ser, y no debe existir impunidad. Y eso está claro, los tribunales deben aplicar la ley y debe aplicarse, obviamente, dentro del respeto al debido proceso y a la división de poderes. Pero el énfasis en la lucha contra la corrupción en este momento debe darse, además de ese aspecto punitivo que debe mantenerse y que debe en algunos casos asegurarse que se cumpla bien, fundamentalmente a trabajar en la prevención, que creo que es la línea de acción que se ha seguido muchísimo menos en la lucha contra la corrupción. Demasiadas ideas, ojalá yo tuviera tiempo para que usted pudiera contarnos todas sus ideas, pero usted desde el principio dijo, no tenemos plata. No para tenemos plata para la campaña, dijo usted. Y por tanto eso, imagínense, decir eso es, no puedo estar en el contacto que yo quisiera con todos los costarricenses para que oyeran todas las ideas que quiero exponer y a dónde están los énfasis que quiero dar en una posible presidencia. Ahora resulta que la plata se puede conseguir más fácil si tengo encuestas que respalden que mi nombre va más arriba y más arriba y más arriba. Encuestas que en este momento están siendo cuestionadas en todos los países. Todo sale diferente a como decían las encuestas, ¿verdad? Pero en medio de eso que se convierte en una tragedia para una persona que quiere dar a conocer sus ideas y que el convencimiento dependería, creo que cada quien piensa de las ideas que yo le puedo dar a las personas para que vote por mí. ¿Qué se hace, don Rodolfo? Bueno, hacer todo lo posible, gritar fuego por todas las claraboyas, digamos, venir a todos los programas, tratar de estar en todo lo que se pueda. No, visitar mucho las comunidades. En estos días creo que vamos a conseguir algo. ¿Para eso? Sí, da tiempo, el tiempo que tengamos. O sea, uno tiene que hacer la campaña con lo que tiene. Igual que uno tiene que gobernar con lo que tiene. Porque hay un gran problema. La gente quiere hacer primero un plan y después decir, no, después buscamos el presupuesto. No. Tiene que ser al mismo tiempo. Usted planificar sin presupuestar es construir castillos en el aire. Pero presupuestar sin planificar es gastar sin saber para dónde se va. Entonces, las dos cosas se deben dar. Hay que hacer con lo que se tiene. Entonces, en este momento yo espero que en los próximos días sí tengamos acceso a algún fideicomiso. Nos ha costado, yo heredé un partido que ha tenido muchas deudas del pasado y que ha tenido que ir resolviendo y hemos ido resolviendo, las de la Caja, las de FODESAF, el Banco de Costa Rica creo que ya creo que con eso nos puedan abrir un poco la puerta para que nos den algún... ¿Cuánto necesitan ahora para poder llegar un poco más allá de lo que han logrado hacerlo?
Bueno, lo que podamos obtener. Yo soy muy práctico en esto. Yo hago un presupuesto, si tenemos 300 millones haremos campaña con 300, si tenemos 500 con 500. Nosotros vamos a tener mucho menos dinero, obviamente, que el candidato oficial. Mucho menos dinero que incluso otros candidatos. Aún así, yo estoy convencido de que si se tiene la firmeza, la convicción y se lleva adelante las ideas con ese tipo con esa convicción y con algún fondo básico para hacer alguna publicidad básica, podremos mejorar y que en enero tendremos más fondos para el día y entonces además de la publicidad podamos tener para el día de las elecciones. ¿Qué le dice a las personas a las que llega y las que lo tocan y las que le ofrecen un café? ¿Y qué les dice a esas personas para convencerlas? Donde hablar mucho no significa nada, tal vez signifique más un abrazo o una frase o algo para convencerlo. ¿Qué les dice usted? Bueno, un abrazo es importante. Sí, ¿No le molesta que lo abrace toda la gente que no lo conoce? A mí me encanta. A mí me encanta. Yo tengo una valoración muy grande detrás de una aparente seriedad. Y voy a decirlo, sí, yo me tomo en serio las cosas serias. Pero más allá de eso, no. Más allá de eso, creo que uno de los hombres más afables que puedan existir. Pero digamos, en los temas serios sí soy serio. Y en eso voy a ser sincero. Pero más allá de eso, cuando yo estoy con la gente, yo siento otra vez al amigo. No siento a que tenga una función de gobierno. Entonces no soy serio ahí. Lo soy cuando asumo una tarea en serio. Pero no, yo primero disfruto mucho el abrazo. Creo que una de las cosas que se perdieron en digamos históricamente es la idea de que abrazarse, el contacto físico es esencial. Uno puede avanzar en la tecnología y en las redes sociales, pero al final eso nada sustituye la relación humana, la relación de mujer, hombre, mujer, niño, padres, esa relación personal. Y esa relación personal a mí me parece esencial. Claro que en una campaña eso se puede hacer muy limitadamente. Pero entonces lo que yo les digo, mire, tengo que apelar obviamente a dos condiciones. Uno, bueno, el país está muy mal. El país está muy mal. El país no se merece seguir en la senda que va. Costa Rica no se merece el gobierno que tiene. Se merece mucho mejor, mucho mejor. Yo no voy a decir que se va a resolver todo de la noche a la mañana, y ya he dicho que hay problemas de diseño institucional que no dependen solamente del líder, pero sí dependen también de quién es el presidente del gobierno para impulsar las reformas que se necesitan y alcanzar los acuerdos políticos. En primer lugar, que creo que nosotros somos una opción de centro social cristiano. Entonces, para los que están más a la izquierda, nosotros somos un poquito de derecha. Para los que están más a la derecha, somos un poquito más de izquierda. Pero nosotros, los social cristianos, somos una opción. ¿A dónde está ideológicamente? Bueno, yo diría como decía Monseñor Sanabria, le preguntaron una vez si estaba a la derecha o a la izquierda. Él dijo que está sursum, por encima de. A mí me parece que las calificaciones ideológicas, y mire, yo soy social cristiano y eso significa que también soy liberal, pero liberal en un sentido no del neoliberalismo, sino de los valores de libertad que nos legaron nuestros padres. También tengo una vocación social. Entonces ahí usted combina, digamos, lo que en la Constitución para nosotros y los gobernantes deben, en primer lugar, su primer programa de gobierno es cumplir la Constitución. Y entonces ahí están las garantías individuales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación, por un lado. Por otro lado están las garantías sociales, que para los social cristianos son esenciales porque con ellas nace el movimiento social cristiano en este país. Pero no borrando las garantías individuales, al contrario, garantizándolas, para que esas garantías individuales también le lleguen a otra gente. Ese es el concepto de las garantías sociales. Entonces, claro, ahí están las garantías laborales. ¿Qué le pide la gente? ¿Qué le dice? Don Rolfo, háganos esto, vea, lo otro, en este momento, Don Rolfo, ¿qué va a hacer? ¿Qué le dice la gente? En este momento, aunque a usted le parezca extraño, la principal petición de este país, incluso en las barriadas y en casas que son prácticamente tuburios, a veces con unas pocas latas de zinc y unos plásticos tapando las paredes, y unas bolsas de plástico tapando las paredes. Parece mentira, pero en el pasado tal vez le pedían de primera entrada una vivienda. Sí le siguen pidiendo, pero lo que más piden es empleo. Bueno, eso me da por un lado una satisfacción, pensar que la gente no quiere que le regalen las cosas, quiere tener la oportunidad para lograr las cosas, para sacar adelante a su familia.
tener un empleo, tener posibilidad de trabajar. Por ejemplo, las madres o las familias monoparentales, básicamente por madres solas. Obsérvese que casi han aumentado desde el censo del 2000 al 2011, un detalle que mucha gente pasa por alto. Pero es un tema esencial. Observar que, por ejemplo, la familia monoparental, jefiada por una mujer sola, ha pasado del 20% al 30%. Y hay zonas del país que ha pasado el 34%. Sí, es un tema que tenemos que ver cómo le ayudamos, porque esas personas, esas mujeres, tienen que sacar adelante a su familia. Y para sacarla adelante, es verdad que van a necesitar algunas acciones estatales de apoyo para que, por ejemplo, de cuidado de hijos, no solo de redes de cuidado, que es una nueva versión de las... Que la apoya a usted, el esfuerzo que se ha hecho en redes de cuidado. Sí, me parece que además es un desarrollo de un principio social cristiano que eran los hogares comunitarios, me parece, es igual que Avancemos, es un cambio de nombre de las becas que venían de gobiernos también social cristianos. O sea, digamos, yo en eso los nombres no tengo, que se llame redes de cuidado, que se llame hogares comunitarios, que se llame becas, fondo de becas para los estudiantes en necesidad, o se llame Avancemos, me parece poco importante. Me parece que esos programas son esenciales, independiente del nombre que se usen. Entonces, esos programas son esenciales porque además enfrentamos una sociedad muy distinta. Los muchachos que salen, otra cosa que se topa usted mucho en las visitas, sobre todo a las barriadas populares, mire, la cantidad de muchachos y muchachas jóvenes que es ideal que puedan terminar el colegio, es ideal, pero que lamentablemente no lo hicieron. Y entonces se enfrentan a que casi la única manera de ganarse la vida es en las drogas, porque los han puesto como condición, por ejemplo, para entrar a cursos de Lina, que se estableció precisamente para los que no seguían las carreras académicas o seguían la vida académica, les ponen como requisito en muchos de los cursos de Lina ser bachiller. Por Dios, entonces ¿a quién estamos condenando? Claro. Estamos condenando a más de un 55% de la gente que no terminó la secundaria. Entonces nosotros tenemos, mientras estamos impulsando que terminen la secundaria, tenemos que ir a resolver esos problemas, los problemas de la gente, no más allá de las ideologías, mucho más allá de las ideologías. Por supuesto que también, por eso es que yo creo que el debate de un cambio radical de gobierno hacia la izquierda, hacia la derecha, me parece que no es prudente. No corresponde a la idiosincrasia costarricense. Nosotros tenemos que ser capaces de ir haciendo los ajustes fundamentales, el cambio de timón, pero tampoco saltar al vacío. Don Rodolfo, se nos acabó el tiempo. Imagínense que tenemos 30 minutos en los que yo diría, han sido un montón de cuñas ante un montón de gente. Haga la cuña final. ¿Qué le dice a Costa Rica usted en este momento? Ha habido una gran participación en redes sociales sobre lo que usted está hablando. ¿Qué le dice a la gente, a toda la gente que lo está escuchando y que lo va a escuchar en el reprise y que lo va a escuchar en redes sociales? Costa Rica pasa por momentos muy difíciles. Ya señalé los índices de pobreza, los índices de mala distribución de la riqueza, de desempleo, de problemas en la caja, de problemas en la educación, de problemas en la infraestructura, de problemas en la gobernabilidad democrática, en el equilibrio de los presupuestos públicos. Pero me parece que el principal problema es la desesperanza. Y nosotros el primer papel de un gobierno es volverle la esperanza al país, que nos la volvamos a creer. Un país que se la cree es posible que salga adelante. Y para volverla a creer es fundamental que el gobernante tenga la sensibilidad, la capacidad de gobernar con distintos grupos, con distintos partidos, a sabiendas de que va a tener una asamblea dividida, que va a poder unir a la familia costarricense y que va a poder unir distintos puntos de vista para poder llevar a este país a un cambio seguro. Me parece que tenemos que trabajar juntos para tomarnos en serio los problemas tan serios que tiene este país, tomarnos con solidaridad verdadera, no de campaña, los problemas que padece la gente que más lo necesita. De manera que vamos en serio. Yo le pido a todos que nos ayuden a arreglar este relajo. No huyan de las urnas electorales. La solución a los problemas de la democracia hay que resolverlos con los mecanismos de la democracia. Huir de las urnas en nada avanza para el desarrollo de este país. Yo los invito a que voten por Rodolfo Pisa. Yo les propongo un gobierno sensato, seguro, un cambio, pero también al mismo tiempo que cambie
fundamentalmente la situación que vivimos en este momento, a partir de un conocimiento, a partir de una convicción y de una visión de país. Muchas gracias. Él es don Rodolfo Pizá, candidato del presidencial del Partido Unidad Social Cristiana. Espero que lo hayan conocido un poco más. Espero que le ayude a ese más del 60% que todavía no se ha decidido por quién votar a tomar una decisión. Hacemos una pausa. Vamos a buscar a Eric Lonis en el intercambio porque tenemos más invitados esta mañana. Ya Nuestra voz que inspira, nuestra voz sentido, nuestra voz. Nuestra voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra voz.